Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo a través de la señal digital 3.1, también por el fanpage Video UPAO TV y por los 830 de la AM Radio Estación UPAO. Son ya las 5:16. Vamos a dialogar sobre un tema muy importante. Los alumnos universitarios tienen que conocer sus derechos y esto lo está estableciendo o lo establece así la nueva ley universitaria. Vamos a conversar precisamente con el jefe de la Oficina de Defensoría Universitaria de la UPAO, el doctor Bruno Cepeda, quien recientemente también desarrolló una importante investigación para su tesis doctoral sobre la implementación y el uso y el funcionamiento que debe tener estas importantes oficinas de la Defensoría Universitaria en nuestro país. Doctor Bruno Cepeda, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Beto. Complacido de estar compartiendo con ustedes. Igualmente, qué importante, doctor, es que los alumnos universitarios en general, no solamente los de UPAO, porque esto está establecido en la ley universitaria, deben tener presente que ellos les asiste como universitarios una serie de derechos. ¿Por qué es importante que existan en las universidades, doctor Cepeda, las oficinas de Defensoría Universitaria? La Defensoría Universitaria no debe entenderse solo como Defensoría del Estudiante, como era algunos años atrás. De acuerdo a la Ley 3220, en su artículo último, el 113, establece precisamente que se creen las Defensorías Universitarias como una oficina que sirva de garantía de que los derechos de los estudiantes, los derechos de los profesores, los derechos de los trabajadores administrativos e inclusive los derechos de los egresados que forman parte de la comunidad universitaria estén debidamente garantizados. Esto obviamente parte de una necesidad, ¿no? Podemos estar en desacuerdo con algunos articulados de la ley 3220 por la forma en la que se desarrolló. Sin embargo, creo que la creación de la Defensoría Universitaria es uno de los grandes aciertos, debido a que quienes fuimos alumnos alguna vez en una universidad, sabemos que pasamos por algunas sutilezas o por algunas subjetividades que a veces pone en riesgo la garantía de los derechos de los estudiantes al hacer un trámite, la demora del trámite, sobre todo mucho esto en universidades de tipo nacional. Entonces, la idea es que precisamente exista una oficina a la que se deba acudir para que el alumno sienta que su derecho no va a ser conculcado bajo ninguna circunstancia, ¿no? Bien, entonces, qué importante que sepa la comunidad universitaria que no solamente es para atender algunas situaciones de los estudiantes, ¿no? Es para todos quienes conforman la gran comunidad de las universidades, como usted lo ha mencionado, docentes, administrativos y también egresados. Por lo general, dada la experiencia en el cargo, doctor Cepeda, ¿cuáles son las situaciones que más los alumnos recurren a su despacho para encontrar una solución a sus casos? Bueno, tengo el honor de ser partícipe también de la red universitaria, de la red de defensores universitarios del Perú. Soy el secretario de la Junta Directiva Nacional, de tal manera que tengo conocimiento de la forma en la que se viene trabajando a nivel nacional en todas las universidades, sean estas privadas, sean de sociedades anónimas e inclusive de las nacionales, porque mucha de la información que manejamos la coordinamos constantemente con SUNEDU. En ese sentido, es importantísimo y es vital que la comunidad universitaria sepa sus derechos, que instamos a los alumnos a que revisen sus reglamentos universitarios, a los docentes que revisen el reglamento docente y sepa cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Ahora, lo que sí, precisamente por desconocimiento, y esto es una cuestión inherente hasta como ciudadano, hay mucha gente que no conoce la Constitución y está pidiendo su cambio sin saber por qué, ¿no? Entonces, muchas veces el desconocimiento nos lleva a tomar medidas radicales o a hacer quejas o denuncias que no corresponden. La Defensoría Universitaria no es una oficina de quejas, ¿no? Nosotros actuamos cuando se están vulnerando los derechos de la persona. Pero si yo tengo un problema con la universidad, con alguna situación
pues debo recurrir a la instancia que corresponde. Es decir, si mi trámite, yo he presentado un documento necesito un certificado de estudios, pues entonces, ¿para qué voy a recurrir a la Defensoría Universitaria? Pongamos un caso, es como lo que ocurre comúnmente en la sociedad. A mí me asaltan por el centro. Yo no voy a la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo me va a decir, oiga, la instancia primero vaya usted a la policía. Si la policía no me atiende, si la policía me maltrata, si la policía no hace caso a mi denuncia, entonces sí voy a la Defensoría para que Defensoría vaya, intervenga, le jale las orejas a la policía y le diga, oiga, eso es el derecho del ciudadano. Entonces, exactamente igual funcionamos nosotros. Por desconocimiento, claro, muchas quejas nos llegan y las derivamos a las escuelas o a las instancias que correspondan. Pero sí, nos llegan generalmente quejas de que sí hemos podido constatar de malos tratos, de a veces, y que son más que quejas, muchas veces son subjetividades. Hoy día vivimos en una sociedad de cristal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado como docente porque podemos de alguna manera herir susceptibilidades y creo que todos estamos expuestos a eso, administrativos, hasta los mismos alumnos. A veces hay profesores que se han quejado también de que el alumno le puede haber faltado el respeto, ¿no? Correcto. Ahora, ya en un contexto global, doctor Cepeda, las universidades también, repito, como sistema universitario, se han identificado algunos casos de alumnos, alumnas que han denunciado posiblemente acciones de corrupción de profesores que han intentado pedir dinero a cambio de unas notas, o un posible, diríamos, acoso sexual de docentes a estudiantes. Hablo en términos del sistema universitario en general en todo el país. En esos casos, ¿cómo interviene la Defensoría en sus respectivas universidades, doctor? Es preocupante porque cada universidad tiene su protocolo de acuerdo al decreto supremo 014-2019. Cada universidad debe tener su protocolo de atención de estos casos de hostigamiento y de acoso, que no es lo mismo. Muchas veces la gente lo confunde, ¿no? El hostigamiento no necesita reiteración, ¿sí? Basta que yo sienta que la persona me ha hecho una propuesta y ya lo puedo denunciar. El acoso sí necesita reiteración, pero con el solo hecho de hacer una propuesta o deslizar una propuesta puede ser considerado como hostigamiento. El año 2019 tuvimos alrededor de 87 denuncias a nivel nacional. Es lo que tenemos registrado como red de defensores universitarios, de todas las universidades. Algunas más quejadas que otras, con casos muy polémicos, algunos que han salido en televisión. Vimos casos de algunos catedráticos en Lima, vimos un caso en Chimbote, vimos un caso en Piura, que fueron intervenidos por la policía inclusive. Entonces, hay este tipo de situaciones lastimosas, hay que decirlo, sí existen. Y estamos pidiendo como red de defensores que la SUNEDU, que sería el órgano, digamos, inmediato para esto, pueda tener un registro de agresores sexuales que impida que estos personajes se reciclen y vayan a otras universidades, ¿no? Entonces, con un registro visible, como existe en el Poder Judicial, se pueda acceder y las universidades puedan saber quiénes son estas personas que han actuado delictivamente, que han hecho propuestas indecentes, que han acosado o inclusive han hecho tocamientos indebidos o han accedido pues a la agresión sexual y que definitivamente no pueden ejercer la docencia bajo esas circunstancias. 87 casos. El año 2020 todavía no tenemos un registro, pero estimamos que los casos deben haberse reducido en función de la virtualidad con la que se han llevado a cabo las clases a nivel nacional. Correcto. Entonces, según lo que acabamos de entender, doctor Bruno Cepeda, además de esta disposición nacional, cada universidad también tiene autonomía para aplicar sus propias sanciones y amonestaciones a quienes se les compruebe efectivamente que hayan cometido esta falta, y es probable que las universidades puedan decidir separar definitivamente a ese docente que ha cometido estas faltas. Así es. Cada universidad tiene un protocolo
no es igual en las universidades, pero se deben cumplir con los parámetros del Decreto Supremo 014-2019 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que establece que debe haber una primera línea de intervención, que es precisamente la Defensoría Universitaria. O sea, donde yo denuncio un hostigamiento o acoso sexual a Defensoría Universitaria, inmediatamente el defensor universitario, por ser la cabeza visible de la oficina, convoca al comité de intervención frente al acoso y el hostigamiento sexual que debe tener cada universidad. Esta, a su vez, inicia las acciones inmediatas de intervención, que son garantizar la seguridad de la víctima, la salud de la víctima, separar inmediatamente, de acuerdo al artículo 90 de la ley 3220, que nos dice que el docente que sea acusado de hostigamiento sexual debe ser inmediatamente separado por una lógica, no puede estar en relación con la víctima, antes de las 24 horas tiene que ser separado. Entonces son acciones que deben tomarse de inmediato. ¿Quién los toma? El comité de intervención. El segundo paso es que el comité de intervención recaba los medios probatorios inmediatos y lo traslada a un órgano de intervención, ¿no? Un órgano interventor que es una especie de fiscalía, una especie de ministerio público dentro de cada universidad, y en los órganos receptores sí cambian. Hay universidades que tienen los consejos de facultad, hay universidades que tienen su comité directivo, hay universidades que tienen la asamblea universitaria, hay universidades que estipulan que esto puede ser los órganos directivos, que son rectores y vicerrectores. En fin, ahí el órgano resolutor cambia, ¿no? Pero básicamente ese es el procedimiento que se establece para casi todas las universidades. Bien, ahora, este procedimiento que usted ha descrito, doctor, ¿se aplica también en casos que algún docente o algún administrativo o egresado requiera una atención de parte de la Defensoría Universitaria? Por supuesto, en el caso de los administrativos, el órgano resolutor lo establece la misma norma, es la Oficina de Recursos Humanos. En el caso de ser docente nombrado, tiene un procedimiento. En caso de ser un docente contratado, es un procedimiento mucho más expeditivo, pero lo que demanda la ley es que este proceso interno no debe exceder los 30 días. En el caso de los exalumnos, no hay una sanción punible dentro de la universidad, pero el resultado, o sea, de ser positivo, esa constancia puede utilizar a la víctima para ejercer su derecho en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, la sanción máxima para el caso de los docentes en todas las universidades es el despido si se es contratado, si es nombrado, obviamente, la separación definitiva, ¿no? Por causal, y en el caso de los administrativos también es el despido. Pero vuelvo a insistir, si bien es cierto, las universidades no pueden ir más allá porque no es su competencia, pero sí deja abierta con esas resoluciones, con esas sanciones, la puerta para que la víctima pueda ejercer su derecho con mayor velocidad, porque es un proceso concluido dentro del fuero judicial correspondiente. Correcto. Finalmente, la universidad hace unos días desarrolló la ceremonia de premiación, como realiza anualmente el programa de apoyo a la investigación en la universidad en diferentes categorías. Usted fue uno de los galardonados en la categoría a mejor tesis doctoral, que justamente tiene mucha relación con el trabajo que usted desempeña. Explíquenos, profesor, en qué consiste ese trabajo de investigación de tu tesis doctoral aplicada al tema que estamos conversando. Bueno, cuando estuve a punto de graduarme en el doctorado, yo tenía preparado un proyecto de investigación y el doctor Luis Sime Poma, profesor del doctorado de la UPAO y es jefe de la oficina de doctorado de la Universidad Católica del Perú, me dijo, pero Bruno, tú tienes en tus manos un elemento absolutamente nuevo, ¿no? El tema de la defensoría. ¿Por qué vas a hacer una investigación? Porque yo tenía programado hacerlo sobre evaluación educativa. Y me dice, pero tienes en tus manos algo absolutamente novedoso. Y efectivamente fue tan novedoso que debí enfrentarme con algunas situaciones que no había contemplado. El hecho de que a nivel mundial no hubiera ninguna investigación en torno a la defensoría universitaria, en el sistema universitario. Entonces, como antecedente internacional, por ejemplo, tuve que consignar un trabajo de investigación del Instituto Nacional de Quito,
del Ecuador y que es de instituto, ¿no? Entonces, a nivel universitario, cero antecedentes. A nivel nacional, cero antecedentes. A nivel local, cero antecedentes. Entonces, es una tesis que en su marco referencial no presenta antecedentes más allá de artículos científicos publicados en algunas revistas. A nadie se le había ocurrido, o tal vez, vaya, estoy abriendo una ventanita que pronto será un flujo inmenso, espero yo, a nivel internacional, para investigar más en torno a la Defensoría Universitaria, que en el Perú es nuevo, tiene apenas 6 años, pero que ya en otros países como España, por ejemplo, tiene 25 años, el caso de México, que tiene 22 años de ejercicio y que ya es una institución formal. Precisamente conversando con el defensor universitario de la Universidad de Murcia, en España, José Manuel Palazón, que es presidente de la red, o era presidente de la red iberoamericana de defensores universitarios, una de las cosas que me ponía, que me permitió destacar, es la innovación de la tesis. Hay algunos trabajos los científicos que cito de José Manuel Palazón, de Enrique Rojo, de defensores que son conocidos a nivel mundial. Enrique Rojo, por ejemplo, es de la Universidad de Río de Janeiro, de Brasil, con quien mantengo contacto por temas estrictamente académicos y de cooperación a nivel de defensorías universitarias. Esto me permitió tener una perspectiva clara de que debía investigar cuáles son los elementos legales y de legitimidad que debe tener la Defensoría Universitaria. Entonces descubrimos que en el Perú, por ejemplo, de 144 universidades que eran antes de finalizar el proceso de licenciamiento, hoy día son 123, solamente existían 17 defensores universitarios nombrados. El resto o eran directores de la oficina de defensoría, o eran encargados de defensoría, o eran jefes de la oficina de defensoría, pero no había la institución formal, es decir, el defensor universitario, que debe ser un ente autónomo y que como ente autónomo puede tomar decisiones en torno a situaciones que a veces involucran el tema patronal, sobre todo con universidades privadas SAT, ¿no? Las universidades privadas con fines de lucro que tienen esta situación. Encontramos universidades que cambiaban a sus defensores cada 3 meses, porque se atrevían a enfrentarse con el tema patronal. Entonces, frente a eso, establecimos algunas líneas de legitimidad y de legalidad a partir de las entrevistas que hicimos a defensores universitarios, a docentes de distintas universidades del país y alumnos también de distintas universidades, que nos permitió tener un panorama mucho más claro de lo que ellos ven o estiman que debe ser o cómo debe funcionar la Defensoría Universitaria. Entonces, precisamente, la investigación fue por ese rumbo y creo que se cumplieron los objetivos, no solamente para graduarme como doctor, sino, y lo más importante, como digo, pues sentar las bases en nuestro repositorio digital para futuras investigaciones mucho más profundas que pueden hacerse al respecto. Bien. Por último, doctor Bruno Cepeda, en el caso ya de los alumnos, la comunidad académica orellana, para poderse documentar, informar de estos derechos, de esta área que usted dirige, ¿cómo pueden acceder? Y ahora en tiempos, obviamente, de educación remota, virtual, ¿cómo está siendo el acercamiento, la interacción de usted con los usuarios? Bueno, el primer contacto que tenemos es a través de la página web. Ahí en la pestaña de alumnos, en la parte inferior, ahí está de Bienestar Universitario y Defensoría Universitaria. Le dan clic a Defensoría Universitaria y tiene acceso a toda la información del fanpage que nosotros tenemos dentro de la misma página universitaria. Ahí está la información, el reglamento de Defensoría Universitaria, en qué casos intervenimos, en qué casos no intervenimos. Y también está la dirección electrónica a la que pueden acceder para proporcionarles información, que es defensoría-universitaria@upao.edu.pe, y inmediatamente nosotros respondemos personalmente los correos que nos llegan. Si podemos brindarle la asesoría necesaria, lo hacemos, y si no,
derivamos la queja a quienes corresponda para que se entienda que la universidad no deja sin respuesta ninguno de los correos que nos llegan. Muy bien, muchas gracias, doctor Bruno Cepeda, jefe de la Oficina de Defensoría Universitaria de UPAO, que nos estuvo explicando en términos globales cómo funciona, según la ley universitaria, las defensorías en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, Beto. Hasta luego. Bien, vamos a ir a una pausa. Son las 5:36 y continuamos con más en UPAO Noticias.